conferencia de prensa de Carlos Mesa, donde mencionó de 16 hechos irregulares y está buscando de culpar al movimiento al socialismo, donde ha dicho claramente que va a demandar ante los organismos electorales al movimiento al socialismo. ¿Por qué Carlos Mesa está tomando esta actitud? Porque Carlos Mesa está buscando ya de crear antecedentes para buscar después de ver cómo salirse de este tema una vez que finalice las elecciones. Entonces hoy está buscando ya argumentos para buscar de culpar al MAS y poder generar zozobra después de las elecciones generales. Pero lo que no logramos entender, Carlos Mesa ha salido a declarar durante todos estos días a decir que en Bolivia no va a haber fraude. Entonces algo quiere convencernos Carlos Mesa, o sea, dando a entender que hoy se estaría planificando un fraude y que él trata de convencer que eso no va a pasar. Entonces esa teoría a la inversa ya nosotros la conocemos. Cuando alguien habla mucho de un tema, entonces es porque algo quiere decir. Y hoy Carlos Mesa, ¿qué es lo que realmente quiere decir con estas declaraciones que da el día de hoy? Vamos a escuchar la conferencia de Carlos Mesa para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Punto en el que las cosas se están empezando a descontrolar por parte de las acciones del movimiento al socialismo contra Comunidad Ciudadana. Se han producido en diferentes momentos hechos aislados de violencia no muy significativos al principio entre diferentes partidos políticos, pero durante el mes de septiembre y los primeros días de octubre que están corriendo, se ha vivido una acción sistemática de violencia masista contra Comunidad Ciudadana en diferentes puntos del país. Violencia que podría pensarse era un episodio aislado, pero que se convierte en algo muy evidente cuando tú puedes contar 16 casos de agresiones de diversa magnitud en varios departamentos del país. Si me permiten la mención específica, 4 en Cochabamba, 4 en Santa Cruz, 4 en La Paz, 3 en Potosí y 1 en Oruro. Un total de 16 casos, 8 de ellos con agresiones físicas. Y quiero mencionar específicamente 2 casos particularmente graves, ambos en el departamento de Cochabamba. En Villa Apagador, en Cochabamba, una agresión en la apertura de una casa de campaña con destrucción física, daños materiales, pero lo más grave, las heridas que sufrió Johnny Cusipoma, que fue herido con múltiples fracturas en la tibia, necesitó una operación de emergencia con daños personales, materiales obviamente de consideración. Este elemento nos muestra que las cosas pasaron de castaño a oscuro y que el MAS sigue con esa actitud. El día de ayer en Poco, nuestra candidata senadora Andrea Barrientos y nuestro candidato uninominal Eddie Ordóñez, Andrea Barrientos y Eddie Ordóñez sufrieron una agresión que pudo ser muy grave. Se produjo una explosión prácticamente delante de ellos, una explosión de un petardo muy fuerte, probablemente un cachorro de dinamita o algo parecido, que los obligó a ir a verse médicamente por daños en el oído medio, en el caso de Andrea Barrientos. Creemos que esta es una situación insostenible. Demandamos una respuesta de las autoridades. Por supuesto que Comunidad Ciudadana va a llevar a cabo las denuncias ante los tribunales departamentales electorales, ante el Tribunal Supremo Electoral y ante los fiscales en el caso específico, porque estamos hablando ya de acciones que tienen un daño penal. Queremos pedirle de manera clara, directa, sin ningún tipo de matiz, al señor Arce Catacora, candidato a la presidencia del MAS, y a Evo Morales, jefe de campaña del MAS, que cesen estas actividades, que dejen de llevar adelante acciones de violencia, que están preparando el escenario de violencia que ellos esperan para el día 18 de octubre o particularmente para después de las elecciones, con amenazas insólitas de un supuesto fraude que ellos ya adivinan, porque para ellos si no ganan es fraude, lo cual muestra exactamente cuáles son sus intenciones.
pero queremos dejar sentada esta denuncia de la violencia sistemática de 16 casos del movimiento al socialismo durante el mes de septiembre y los primeros días de octubre, específica, clara y concretamente contra comunidad ciudadana en varios departamentos del país. ¿Me permite, don Carlos, por favor? Buenas tardes. Sí. Estamos a muy poco de lo que será el 18 de octubre. ¿Cómo se analizará ante estas continuas amenazas que no solamente es a comunidad ciudadana, sino también a la población en torno de amenazas de convulsiones luego de que pasen las elecciones, si es que el movimiento al socialismo no sale triunfador? ¿Cómo tomamos esto? Lo tomamos como una amenaza, como una hipoteca sobre el país, como un decirles: ojo que les vamos a secuestrar la libertad, ojo que les vamos a secuestrar la libertad, ojo que vamos a volver al caos. ¿Cuál es el argumento? Nadie lo conoce. Va a haber fraude. ¿Por qué? Porque lo dice el MAS. ¿Cuál es la base? Si el resultado no es como dicen las encuestas, es decir, si no gana el MAS y si no gana en primera vuelta, vamos a bloquear el país y vamos a llevar adelante violencia y caos. Es inaceptable. Esperamos que las autoridades y el gobierno nacional tomen las precauciones del caso y que la ciudadanía, que ya ha vivido experiencias que el MAS ha protagonizado a nivel electoral, el 21 de febrero del 2016, el 20 de octubre del 2019, en ambos casos por diferente forma, fraudes descarados y ejercicio de violencia. Creemos que el país tiene que llevar adelante una respuesta clara, en el sentido de no aceptar ese tipo de amenazas y de responder democráticamente, pero claramente si esta se puede. ¿Qué es lo que Comunidad Ciudadana va a hacer ante estos anuncios ya del MAS de poder generar convulsión y estas acciones que ya están empezando a dar un pie a ello? Lo que hicimos cuando se produjo el fraude del 20 de octubre del 2019, convocar a nuestra militancia a una acción pacífica y democrática de desconocimiento del fraude. En este caso, si esto se produce, tendremos una respuesta enérgica y vigorosa desde el punto de vista pacífico y democrático, pero de movilización clara si esto se produce. Lo que nosotros esperamos es que prime la cordura y que el masismo entienda, y que Arce Catacora y Evo Morales entiendan que ya no están dominando el país, que ya no son dueños del país, que esto no es una finca masista, y en consecuencia que nuestra respuesta, la respuesta de los bolivianos y las bolivianas, independientemente de comunidad ciudadana, pero con nuestra presencia clara, va a ser muy categórica en rechazar esas acciones. Señor Mesa, ayer prácticamente nunca en el privado Luis Arce habría admitido que se hizo fraude electoral. ¿Cómo ve esa figura? Bueno, que el MAS primero admita, creo que fue un lapsus, y después trate de justificar lo injustificable. El fraude existe, el fraude es una evidencia gigantesca, es una evidencia que nadie puede contradecir, está probado y está demostrado, y es por la razón de que hubo fraude, y quiero recordarle al señor Arce Catacora que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el control de 2/3 del MAS, aprobó una ley de anulación de las elecciones del 2019 por fraude. Por lo tanto, los masistas son geniales. Por una parte te dicen no hubo fraude, ayer el lapsus y luego la explicación de cualquier cosa que se le pueda ocurrir al señor Arce, el señor Morales insistiendo en que no hay fraude. Le recuerdo a esos dos militantes masistas, a esos dos jefes masistas, que su partido anuló las elecciones por voto unánime de toda la asamblea, en la que ellos tienen el control de 2/3. Don Carlos, si me permite, por favor, en el tema de la justicia, hoy se está dilucidando, se está discutiendo la personería jurídica del MAS. ¿Qué espera de la justicia, don Carlos? Y otra consulta, por favor, van a llegar observadores de la UEA, así lo ha confesado la canciller, pero el MAS que a su vez va a tener. Primero, decir que espero que la justicia falle en función del cumplimiento estricto de la Constitución y la ley, y que si eso lleva adelante la necesidad de una decisión del Tribunal Supremo Electoral, actúe en consecuencia. Lo que nosotros hemos hecho en este tema es ir mucho más al fondo. Hemos hecho una acusación directa contra Evo Morales como autor intelectual del fraude, que es bastante más profundo y más serio que si se leen encuestas o no se leen encuestas. Y nuestra acusación tiene una consecuencia de carácter penal y una consecuencia de carácter civil.
la penal en caso del delito y la civil de resarcimiento de daños de 217 millones que se tiraron a la basura por culpa del fraude propiciado por Evo Morales. La segunda pregunta era... sí. ¿Qué puede sorprendernos? Que el MAS se oponga a que venga la OEA. ¿Quién es el MAS para oponerse? Hay una unanimidad, el gobierno nacional ha aceptado la observación de la OEA, ha aceptado la presencia de una delegación de la Unión Europea, se ha confirmado la presencia de una misión del Centro Carter, que creo que son parte de una estructura que es muy importante a nivel internacional. Nosotros consideramos que tanto la OEA como la Unión Europea como el Centro Carter son estructuras fundamentales para garantizar una observación fundamental en un momento tan importante como el que va a vivir Bolivia.